Asumí esta charla imaginando un horizonte un poquito más amplio que el de la Asamblea Latinoamericana, y también consideré en este marco más amplio la convocatoria al sínodo que nos ha hecho el Santo Padre y que tendrá lugar en el año 2023. Recién ahora estamos dando los primeros pasos y la novedad es que el sínodo romano de obispos comienza en las diócesis, celebrándose una etapa inicial de reflexión estos primeros meses de octubre del 2021 a abril del 2022. Creo que ambas expresiones, sea la Asamblea Latinoamericana como el Sínodo de Obispos, que va a tratar el tema precisamente de la sinodalidad, nos ofrecen una posibilidad de reflexión muy amplia, porque estamos en un momento eclesial de una toma de conciencia sobre la identidad más honda de la Iglesia que nos desafía, que nos moviliza, que nos invita a dejarnos inquietar, en el mejor de los sentidos, por un Señor de la historia que nos llama a reflexionar. La vitalidad de la Iglesia, del cuerpo eclesial, a partir de la vida y la misión de todos los miembros, alentados por el Espíritu Santo, está presente en estos dos grandes acontecimientos eclesiales de este tiempo. Mi experiencia personal como parte así, diríamos, en la formación ha sido en Quilmes, el primer sínodo de Quilmes. Creo que esa experiencia me marcó fuertemente, lo tomo como introducción para decirles, después algo les voy a compartir más en detalle, pero esa experiencia personal de los años 82, 83, de este sínodo que había empezado en 1981, me movilizó mucho ver trabajar a los laicos, discernir un estilo de iglesia, una presencia eclesial, un compromiso eclesial en vistas también a la evangelización. Como joven seminarista que participaba de las celebraciones, sobre todo, fue una experiencia de iglesia única. Monseñor Nova convocó tres sínodos, dos que tuvieron realización y el tercero falleció en plena largada del sínodo y quedó interrumpido. A él le gustaba recordar mucho a otro obispo argentino que había estado muy vinculado a sínodos de la Iglesia previos al Concilio Vaticano II, que era de Monseñor Orsali. Pero era otra metodología, eran sínodos donde las reuniones tocaban sobre todo, contaban con la presencia de sacerdotes y después el obispo trabajaba a partir de los aportes y proposiciones. El sínodo de Quilmes fue muy interesante porque aún no estaba aprobado el nuevo Código de Derecho Canónico y Roma autorizó lo que después sería la descripción nueva del sínodo con una amplísima participación laical. Hay un hermoso artículo de Nelson de la Ferrera, de la Universidad Católica Argentina, Los sínodos postconciliares de Argentina, donde trabaja mucho el análisis de esos primeros sínodos, el de Quilmes, el de Viedma, y va haciendo como un pequeño análisis también de los aspectos canónicos y pastorales. Dado que en este público y en este ámbito cultivamos el recuerdo agradecido a Dios por la figura de Angelelli, me gustaría recordar lo que fue tempranamente, después del concilio, una inquietud de Angelelli por poner a la diócesis de La Rioja y a los movimientos e instituciones eclesiales en estado de asamblea. Yo entiendo que lo que él estaba queriendo hacer era precisamente una reflexión de naturaleza sinodal, de escucha recíproca, de encuentro de los miembros de los grupos, instituciones, parroquias, y una proposición de los caminos a partir del Vaticano II. La Asamblea Eclesial Latinoamericana, como sabemos, tendrá la concreción hacia el final del año con el encuentro de México, pero ha tenido una característica que en realidad la ha asumido de otras convocatorias anteriores del Papa, y es la posibilidad de una amplia participación por distintos medios, no solo presenciales, que han sido muy limitados, claro está, sino sobre todo virtuales
y a través también de la participación en foros y en distintas iniciativas de las redes. Tenemos que decir que es un momento muy rico en este tipo de participación, y yo les puedo contar un ejemplo de Mendoza. El grupo de internos de una cárcel de Mendoza tuvo su pequeña asamblea eclesial, ¿no? A partir de la posibilidad de la comunicación después por celular, pudieron mandar su aporte, ¿no? Para decirles hasta qué lugares llegó la reflexión de la asamblea eclesial que propone el SELA. En el origen de esta propuesta no estaban las asambleas continentales de obispos, como había sido Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida mismo, sino una aplicación de Aparecida más consciente y una renovación de la lectura de Aparecida a la luz de los nuevos tiempos eclesiales. Es como decir, hay mucho todavía por trabajar de Aparecida, no convoquemos a una asamblea sin más de obispos, sino pongamos en dimensión sinodal, en perspectiva sinodal, a toda la Iglesia de América Latina. Y creo que esto ha sido muy rico, los aportes, las reuniones de parroquias, de decanatos, en mi experiencia personal ha sido muy, muy valioso. Pero está también la convocatoria al Sínodo Romano de Obispos, que es sobre la sinodalidad, como les decía, entendida la sinodalidad como una dimensión constitutiva de la Iglesia, que es entonces una invitación a darle espacio de reflexión a las diócesis y también a las regiones y continentes previamente a la reunión del Sínodo de Obispos del octubre del 23. Sobre esto me gustaría decir una cosa interesante, y es que el Papa abre en Roma el sínodo, pero enseguida nos pide a todos los obispos replicar en las diócesis esta iniciativa. Nosotros en Mendoza, aprovechando un espacio diocesano que teníamos, hicimos una pequeña apertura diocesana y después, el mismo día 17 que propuso el Papa, una apertura sinodal en cada parroquia para expresar esta dinámica de la sinodalidad, también vivida en lo concreto de esas vivencias parroquiales. Es muy interesante los textos que el Papa propuso para la liturgia de ese domingo de inicio del sínodo. Por un lado, una reflexión sobre la primera venida del Espíritu Santo y la posibilidad de comprenderse en sus propias idiomas y lenguas los participantes de Jerusalén en aquel momento cuando llegó la fiesta de Pentecostés. Después el texto de la imagen del cuerpo, con que Pablo nos invita a considerar la iglesia, en la segunda carta a los Corintios, y más tarde el tercer texto del Evangelio, el de los discípulos de Maús. Esa perspectiva, esas lecturas, esa inquietud del Papa por animarnos a una reflexión eclesial en comunión, creo que marca la dinámica de este sínodo. Como el título es un título también ambicioso, obstáculos para una iglesia sinodal e itinerante, me gustaría también, entiendo cuando me dicen itinerante que están traduciendo, adjetivando la expresión iglesia en salida, una imagen dinámica del Papa para expresar esta iglesia que se mueve, que va a las periferias existenciales, que no se achica ante los problemas que le propone la historia. Por eso, en esto de los obstáculos, quizás a riesgo de que ustedes consideren que hago pensamientos muy espirituales, me gustaría comenzar, antes de todos los ismos que podamos elencar, reconociendo que el primer problema es nuestro pecado personal, es decir, el obstáculo de que cada uno ponga a esta dinámica eclesial, sinodal e itinerante. Si la iglesia la componemos hombres y mujeres llamados por Dios, nuestras propias resistencias a ese proyecto, nuestras acciones, nuestras omisiones constituyen un obstáculo para una vida eclesial de esta naturaleza, sinodal, de diálogo, de escucha e itinerante, iglesia en salida. Las incapacidades que tengamos para la escucha atenta, para el diálogo, para la confrontación constructiva de los pareceres, están también nuestros quedarnos, nuestros inmovilizarnos,
nuestras decisiones expresas o implícitas de no salir al encuentro de los otros, de rechazar la noción misma de esas periferias que a veces nos interpelan y a veces ignoramos. Por eso una buena reflexión nos exige volver sobre esas imágenes que el Papa Francisco nos propuso al comienzo del pontificado, imágenes de iglesia, sea en Evangelii Gaudium como en los reportajes inmediatos a su elección, sobre todo el que da a las instituciones jesuitas. Él habla de una iglesia casa de todos, o casa de los hermanos, y también una expresión muy rica que usa es una iglesia que es hospital de campaña, es decir, que acoge, que sostiene, que cuida la vida del pueblo herido. Algunos sectores se manifiestan contrarios al tema del sínodo. Les parece que es como un trabalenguas, se burlan, un sínodo sobre la sinodalidad, ¿no? Hay como una ironía pretendidamente graciosa sobre esto. Sin embargo, estas personas que descreen la importancia de la sinodalidad en la Iglesia se pierden considerar que Dios nos ha dotado de una comunidad con características específicas. Ellos viven este sínodo como si fuera una reflexión teórica insustancial, que nos podría hacer perder el tiempo, como si juntarnos, reflexionar, rezar, contemplar, aplicar lo que Dios nos suscita fuera una cosa de perder el tiempo. El tema de la sinodalidad, dice el Papa Francisco, no es el capítulo de un tratado de eclesiología, mucho menos una moda, un eslogan o un nuevo término para utilizar o explotar en nuestros encuentros. Hoy leía con cierta perplejidad, por ejemplo, que un obispo de una diócesis europea, que entiendo que es una diócesis muy chiquita, de 25.000 habitantes, decía que no se iba a sumar al proceso sinodal. Y lo fundaba en que al ser una diócesis tan chiquita, ¿por qué complejizar las reuniones con otros objetivos, ¿no? Bastaba decirse las cosas, comunicarlas. Yo pensaba que los apóstoles y la Virgen eran mucho menos de 25.000. A lo mejor alguno más se sumó en ese Pentecostés, pero no eran 25.000 en aquellas jornadas. Creo que bajarse de la sinodalidad de la Iglesia es ir contra la naturaleza misma del pertenecer, del ser de la Iglesia. Dice el Papa Francisco en un hermoso mensaje a los fieles de Roma, él antes de largar el sínodo le quiere hablar a sus fieles, porque él es el obispo de Roma. La sinodalidad expresa la naturaleza de la iglesia, su forma, su estilo, su misión. Por eso hablamos de iglesia sinodal, evitando, sin embargo, considerar que es un título entre otros, una forma de pensar sobre ella que prevé alternativas. No lo digo en base a una opinión teológica, ni siquiera como pensamiento personal, sino siguiendo lo que podemos considerar el primer y más importante manual de la eclesiología, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y después el Papa va a analizar todo ese conflicto de inculturación que vivió la primera comunidad, el pasaje de la pertenencia al judaísmo, a este nuevo modo de relación con Dios y con los hermanos, y todo lo que significó el apostolado de Pedro y de Pablo, las personalidades. Es muy jugoso ese discurso a los fieles de Roma, creo que de los primeros días de septiembre de este año. Sobre el valor de encontrarnos, dice el Papa en la homilía de la apertura del sínodo, nosotros que comenzamos este camino estamos llamados a ser expertos en el arte del encuentro. No en organizar eventos o en hacer una reflexión teórica de los problemas, sino ante todo en tomarnos tiempos para estar con el Señor y favorecer el encuentro entre nosotros. Todo encuentro requiere apertura, valentía, disponibilidad para dejarse interpelar por el rostro y la historia del otro. Mientras a menudo preferimos refugiarnos en relaciones formales o usar máscaras de circunstancia. Por ejemplo, el espíritu clerical, ¿no? Y el encuentro, en cambio, nos transforma y con frecuencia nos sugiere nuevos caminos que no pensábamos recorrer. Podemos decir, siguiendo en esta lógica que ustedes me proponen, de los primeros obstáculos, dos que son de verificación en la vida de la Iglesia y sobre todo
hasta muy recientemente, y todavía con efectos, ¿no? El centralismo y el clericalismo. Hay que pensar que tanto el centralismo como el clericalismo se han dado en la Iglesia Universal, pero también en las comunidades locales. Y a veces pasa que las iglesias particulares o incluso las parroquias tienen su propio centralismo en relación con otras comunidades que la componen. Por el centralismo, la toma de decisiones se restringe a una élite, a un grupo de personas, en general los que detentan la autoridad, que cuando no tienen efectiva conciencia de las periferias. En cambio, en el clericalismo predomina la valoración y la exclusividad de la decisión del ministro ordenado, que pide a los laicos o que trabaja con los laicos como si fuese una especie de contrato de adhesión permanente, sin opinión, sin sana crítica. Todo depende del padre porque siempre se ha hecho así. Sobre el centralismo es muy interesante lo que nos dice el Papa en la apertura del Sínodo de Amazonia, cuando habla del centralismo homogeneizante y homogeneizador que impidió salir de lo propio de los pueblos avasallando con la propia visión. Y expresaba, por ejemplo, dos elementos históricos que son los ritos malabares en la India, al padre Roberto de Nobile, y la inculturación del Evangelio en China con Matteo Ricci, que fueron dos experiencias formidables por el impacto en esos países, pero precozmente prohibidas, digamos, reprimidas, ¿no? Hablando del método del sínodo, nosotros venimos a contemplar, comprender y servir al pueblo de Dios en perspectiva sinodal, nos dice Francisco. Y sobre el clericalismo también se refiere en la Carta al Pueblo de Dios que nos escribe a todos en el 2018, en el número 2. Es imposible imaginar una conversión del accionar eclesial sin la participación de todos los integrantes del pueblo de Dios. Es más, cada vez que hemos intentado suplantar, acallar, ignorar, reducir a pequeñas élites al pueblo de Dios, construimos comunidades, planes, acentuaciones teológicas, espiritualidades y estructuras sin raíces, sin memoria, sin rostro, sin cuerpo, en definitiva, sin vida. Es una manera anómala de entender la autoridad de la Iglesia. Y aquí entonces dice el clericalismo, favorecido sea por los propios sacerdotes como por los laicos, genera una escisión en el cuerpo eclesial que beneficia y ayuda a perpetuar muchos de los males que hoy denunciamos. Antes de reunirse con los obispos de Chile, en febrero del 18 les dice, se refiere a la falta de conciencia de pertenecer al pueblo de Dios como servidores y no como dueños, que es una de las tentaciones que más daños le hacen al dinamismo misionero que como obispos estamos llamados a impulsar. Cuando ustedes me hablaban del obstáculo de esta iglesia itinerante, pienso que esta expresión de sentirnos, reconocernos parte de un pueblo, es una exigencia por un lado, de realismo y un gran compromiso para querer estar con todos, ¿no? O mejor dicho, para querer llegar a todos. La dimensión constitutiva de la Iglesia, que es la sinodalidad, está a la base de la realización de los concilios, de los sínodos, también las asambleas y encuentros eclesiales. Hay distintos nombres, distintas terminologías, a veces se habla de congresos, se habla de asambleas, y ha revestido inquietudes distintas a lo largo de estas décadas previas. Por ejemplo, en Argentina ha dado paso a algunos encuentros sobre pastoral de conjunto o sobre planificación pastoral. Lo importante en todo caso es preguntarse cuánto de esta autoconciencia sinodal nos ha acompañado, cuánto de esta inquietud por darle la palabra a todos nos ha sido garantizada o lo hemos garantizado en la organización misma de estos encuentros. Es cierto que no podemos identificar democracia con sinodalidad, en el sentido que la democracia expresa una dimensión de participación política que en la sinodalidad reconoce otros matices, otras formas de interacción, y donde hay también un lugar específico que damos a Dios en el pedido de asistencia del Espíritu Santo, donde hay consensos que se alcanzan o se deberían alcanzar de una manera consciente y una reflexión que vaya más allá de los simples números de mayoría y minoría, que se pudiera construir en realidad por una forma de aprecio y de valoración de la opinión de todos.
Aquí está todo el tema del llamado voto consultivo, que es en realidad entonces una opinión que se emite y con la cual los obispos trabajan a partir de ello para las definiciones pastorales. Claramente una cosa es la Asamblea Eclesial Latinoamericana, de la cual van a emerger líneas de acción seguramente para toda la Iglesia de América Latina, a partir de esta revisión y puesta en valor de Aparecida, y otra cosa lo que va a ser el sínodo, que va a tocar a toda la Iglesia en general y que va a ser para toda la Iglesia en general una llamada importante de atención, no solo al método, sino también al contenido de la sinodalidad. Por eso les quería compartir, mientras íbamos viendo estos puntos, el testimonio de Jorge Nova, como les contaba, el primer obispo de Quilmes, cuando habla de este sínodo que convocó, porque algunos elementos son muy interesantes y todavía aparecen con una gran vigencia. Parece que al principio le decían posterguémoslo el sínodo, la diócesis se había hecho en el 76 y él lo convocó en el 79 y empezó a reunirse en el 81. Se reunió 3 años. Él dijo, si postergamos la iniciativa por 10 años, nos vamos a sentir tan impotentes como ahora, pero habremos perdido un tiempo irrecuperable. Esta idea del valor del tiempo, de la urgencia, de encontrarnos, me parece muy rica. Él decía, tenemos que pensar que hay cosas de la diócesis que no se pueden sino definir a partir de la reflexión del sínodo. También le hacían cuestionamientos de índole económica por los gastos, porque un sínodo se podía alargar mucho. Y él decía, parecía gratificante frente al Evangelio poder afirmar que la diócesis invertiría buena parte de sus escasos recursos en una acción netamente catequizadora y evangelizadora. Parecía ejemplificador asentar como antecedente memorial el hecho de emplear el dinero en levantar no paredes materiales, sino espacios caldeados para el encuentro familiar en la iglesia diocesana. Parecía necesario tender sobre las tensiones y polarizaciones un puente, no de hierro y cemento, sino de diálogo serio y unificador. Otros interrogantes quedaban planteados con idéntica y aún mayor seriedad: los recursos humanos, la disponibilidad de tiempo, el organigrama, el cronograma. ¿Por qué marco este texto que me parece muy interesante de este obispo argentino? Porque toca la esencia de la sinodalidad, esto de los puentes por sobre las tensiones y polarizaciones. En aquel momento, por ejemplo, me acuerdo una intervención de Lucio Gera a partir de una discusión que habría sobre métodos o sobre líneas de evangelización popular y la acción de las comunidades de base, por ejemplo, para decir un caso. Bueno, de estas tensiones, de estas, diríamos, naturalmente proyectos o líneas de acción que pueden aparecer contrapuestas, en la iglesia hay muchos hoy. Por eso los sínodos tienen esta expresión de ser puentes y también de crear ese ambiente cálido, que no es algo menor, cuando el Papa habla de una iglesia de la cercanía y de la ternura. Y sigue el Papa, dice, bueno, en el momento que Dios sabía, todo se fue dando en un contexto sociohistórico nada fácil. Aún las mismas circunstancias históricas nos obligaron a trabajar en profundidad y quedaron selladas con signos inequívocos de la presencia del Espíritu Santo. Y él da algunas expresiones: la vuelta a la democracia, la guerra de Malvinas, la situación de pobreza, cuando ya se empezaba a hablar de hambre de una manera estructural en la Argentina. Entonces dice, el sínodo nos permitió acompañar también una mirada, una contemplación comunitaria de esas situaciones históricas para abordarlas como iglesia. Yo digo, si eso pasaba en una diócesis de Gran Buenos Aires de los años 80, ¿cuánto más hoy como iglesia deberíamos plantearnos esta dimensión sinodal para estar presentes y para no hacer faltar la mirada, diríamos, comunitaria sobre los grandes temas sociales? Y dice, hace una expresión muy graciosa, porque dice, recuerdo haber dicho muy desde los comienzos a los grupos de trabajo del sínodo, que según una interpretación los concilios solían pasar por 3 momentos: el de los hombres que deciden celebrarlos, el del demonio que trata de enredarlos y el del Espíritu Santo que termina por darles eficacia salvífica. Casi como una pequeña lectura de las cosas que suceden para entender cómo finalmente
Dios actúa a pesar nuestro, de nuestros límites y de nuestros demonios, ¿no? Porque somos nosotros los que seguramente enredamos las cosas. Bueno, yo diría esto para hacerles notar cómo la sinodalidad se reviste de una mirada concreta y el obstáculo puede ser precisamente eso, alejarnos de la realidad y enredarnos, como nos va a decir en un ratito el Papa, en razonamientos o en tentaciones de naturaleza conceptual muchas veces alejada de la realidad. Me gustaría destacar en este momento algunos aspectos, porque hablamos de obstáculos en el título, pero a mí me gustaría destacar algunos elementos que son muy positivos de las actuales circunstancias eclesiales. Una monja dominica tucumana hablaba hace algunos años como de un momento de una gran autoconciencia eclesial. Por un lado, la práctica sinodal que se ha ido acrecentando en numerosas iglesias particulares de Argentina, por ejemplo, y la Asamblea Eclesial Latinoamericana como una expresión de esa riqueza de la sinodalidad en acto, en curso. La dinámica de las consultas, esto también. Si ustedes recuerdan, el primer sínodo extraordinario sobre la familia, se involucraban ya las páginas web, las redes, después vino el sínodo de los jóvenes, después el sínodo sobre la Amazonia. Incluso esa participación previa de la gente en muchos temas fue marcando la agenda de esos sínodos. Después, otro aspecto positivo es el crecimiento de la participación laical en numerosas experiencias misioneras y de discernimiento pastoral. Creo que las diócesis van dando pasos importantes. Es verdad que no podemos decir que todas puedan dar estos pasos, pero hay muchas diócesis que van viviendo experiencias de discernimiento comunitario, eso que el Papa llama discernimiento o sinodalidad desde abajo. Otro elemento es el testimonio de Francisco, una gestualidad que tiene contenido, no es una gestualidad vacía, una gestualidad creciente, donde el compromiso de él con la sinodalidad es cada vez mayor, incluso a contramano de las tensiones internas que vamos escuchando o vamos viendo tienen tanto peso y que se manifiestan como formas o rupturistas o inclusive de quitarle el hombro, el respaldo, la difusión al pensamiento del Papa. Y por último, la conciencia creciente de la dignidad de las personas en la Iglesia, que las crisis de los abusos, la fragilidad de las instituciones han puesto de manifiesto. Hoy esto es un tema muy delicado, muy importante, y hay una búsqueda de poder respaldar con una praxis más auténtica y más honesta cómo solucionar preventiva y cómo abordar la crisis con las cuestiones de justicia. Algunos aspectos que obstaculizan la sinodalidad, además de estos que veíamos estructurales del centralismo y el clericalismo. El Papa habla de tres que pueden ser riesgos para celebrar el sínodo y que yo los considero obstáculos. Esto lo lo ha hecho hace poco en la misa de apertura del sínodo. Por un lado, el formalismo, quedarnos en una pastoral de eventos. Yo diría, con palabras mías, quedarnos con la cáscara, con los viajes, con las representaciones, como un evento extraordinario, dice el Papa, pero de fachada, como un itinerario más que nada así al modo de los grandes acontecimientos sociales. El Papa nos habla en cambio de un discernimiento espiritual efectivo para llegar a ver cómo colaboramos mejor con la obra de Dios en la historia. Aquí él, cuando habla de este formalismo, de esta pastoral de eventos, también pone el acento crítico en ciertas formas de elitistas de los ministros ordenados, ¿no? Y esta separación respecto de los laicos. Por eso dice, es necesario transformar ciertas visiones verticalistas, distorsionadas y parciales de la Iglesia, sobre el ministerio presbiteral, sobre el papel de los laicos, sobre las responsabilidades eclesiales y sobre los roles de gobierno. Todo un tema que está hoy en discusión. El segundo riesgo que el Papa pone, que yo lo veo como obstáculo, él habla del intelectualismo, construir razonamientos sin realismo, con argumentaciones de naturaleza doctrinal,
pero lejanas de lo que está en el interés real de las comunidades. Prevalece la idea sobre la realidad. Se convierte el sínodo en una especie de grupo de estudio oculto, pero los temas no son los que preocupan a la gente. Una especie, dice el Papa, de hablar por hablar, donde se actúa superficial y mundanamente. Y por último, él señala el inmovilismo. Podríamos decir, es una forma de preservar la imagen de una realidad de iglesia ajustada al pasado con la falsa seguridad de que eso es la iglesia. El argumento es, siempre se hizo así. Y yo agrego otra frase que también es muy dolorosa, cuando hay algún deseo de innovar en algo, ¿no? Y es, ya lo intentamos y no resultó. Eso pasa mucho y son como techos que le ponemos a la gente o que nos ponemos entre nosotros. Sobre este tema, dice el Papa, que esta expresión, el siempre se hizo así, es como un veneno en la vida de la iglesia. Aún los que se mueven en este horizonte caen en el error de no tomar en serio el tiempo en que vivimos. El riesgo es que al final se adopten soluciones viejas para problemas nuevos. Y aparece esta imagen de la tela nueva que desgarra la tela vieja. Por eso es importante que el camino sinodal lo sea realmente, que sea un proceso continuo que involucre en fases diversas y partiendo desde abajo a las iglesias locales, nos dicen un trabajo apasionado y encarnado que imprima un estilo de comunión y participación marcado por la misión. Cuando entonces pensamos en esta etapa tan intensa de América Latina, cuando pensamos en esta etapa de la historia de la Iglesia, donde la sinodalidad está sobre la mesa para abordarse y para reflexionar, los obstáculos, lejos de desanimarnos, nos tienen que urgir a actuar. Los obstáculos son la razón para que actuemos, no la excusa para, como le habían dicho a Novak, dentro de 10 años volvamos a pensar. El tema del tiempo, el tema de la urgencia, el tema de lo importante de actuar tempestivamente, hace a cuidar y valorar la vida que hay en nuestras manos. Bueno, básicamente es eso lo que yo había preparado pensando en lo que ustedes me habían invitado o sugerido reflexionar. No, no, para nada, al contrario, ha sido muy estimulante, Marcelo, su conversación, su presentación, y ha encarado claramente, te voy a decir la verdad, nosotros dudamos de poner el tema del clericalismo en el título, pero está claro que, lo voy a comentar brevemente, que en el documento de síntesis, que es ese resumen de más de 200 páginas, que recoge un poco, se llama la síntesis narrativa, es un documento de trabajo, un documento no oficial. El tema del clericalismo aparece 84 veces planteado fuertemente como uno de los obstáculos, ¿no? Y usted, monseñor, hacía referencia a que esto ya lo había indicado anteriormente de este fruto del trabajo de muchísimas personas con anterioridad, el Papa Francisco, ¿no? Sí, los temas aparecen los primeros meses de posteriores a la elección. Prácticamente, bueno, además de Evangelii Gaudium, en todas las primeras homilías, el tema del clericalismo y el centralismo aparece rápidamente. Bueno, por eso nos parecía oportuno plantearlo como un intento de lectura de autocrítica, y no me quiero abundar más, ¿no? El comentario que usted hacía sobre el sínodo que planteó Monseñor Novak es de una elocuencia enorme, ¿verdad? En ese contexto de que si uno quiere esperar, no se hace nunca, no se hace nunca. Bueno, me pareció muy rico también plantear no solo la cuestión del centralismo y el clericalismo, sino esta última referencia. Creo que usted hace referencia a la misa del 10 de octubre, ¿no? Exacto. ¿No? Que es una joyita, ¿no? Eso, bueno, es muy fácil compartirla, buscarla para que todos y todas la puedan leer, porque es breve y muy concisa,
ahí el Papa hace referencia a esto de escuchar, ¿no? Pero bueno, no quiero ser un comentarista para nada. Yo le agradezco, ha sido muy luminosa, muy alentadora también. En lo personal creo que hay una lectura de autocrítica, los que nos sentimos iglesia, creo que nos sentimos interpelados a revisar, ¿no? Estas posturas clericales que tenemos. Pero no voy a quitar el tiempo. La idea es que se hagan algunas preguntas por el chat, dijimos. Carlos creo que puede ayudarnos a conducir esto. Así que yo Hay me una callo pregunta para ya. que... Hay Sí, una, correcto, disculpen, correcto. hay una reflexión. Dice la Iglesia Asamblea Eclesial debería ser mucho más que democrática, fraternidad en la diversidad. Un obstáculo que no suele visibilizarse es la integración, asimilación, anulación de las diferencias y conflictos. Los documentos que producen suelen ignorarlos. La idea de puente suele ocultar la ilusión de simetría entre las diferencias. Suele ser causa de desilusión o salida de muchos cristianos que sienten que no hay espacio ni receptividad a cuestionamientos, parte esencial de las realidades cotidianas, y la falta de representatividad, manifestaciones del espíritu para el bien común, reproducción de los males que impiden la renovación de la Iglesia. Sería importante incluir los aportes de quienes se fueron de las prácticas pastorales. Es una reflexión, ¿sí? Después hay una pregunta para vos, Marcelo, si te podrías explayar un poco en relación al obstáculo del intelectualismo. ¿No es necesario reflexionar en torno a alguna tergiversación de alguna teología que legitima las prácticas clericalistas o poco sinodales? Y por último, el amigo Juvencio, viendo que como hay tensiones internas dentro de la Iglesia entre pro y anti Francisco más que los últimos papas, ¿qué techo debe tener nuestras esperanzas de este sínodo? Ya con el Concilio Vaticano II dicen los que saben que se frenó mucho su aplicación y que hoy por hoy en muchos lugares ni se le menciona. Entonces, como simple laico de parroquia, ¿qué techo tiene que tener nuestras expectativas para que no sea tan grande la frustración? Entiendo que es una pregunta. Bueno, sobre el intelectualismo, empiezo por esa. Creo que es, y la segunda se refiere a lo mismo, porque hay dos temas me parecían muy vinculados. Sobre todo lo del intelectualismo no es negar una discusión de aspectos teóricos, sino el quedarnos en cuestiones a veces de etiquetas y de temas y no abordar esas concreciones de los temas en las realidades, en los sufrimientos y las situaciones concretas que vive la gente, ¿no? Me parece que a veces hay muchas clasificaciones, como dice el Papa, dice hay clasificaciones ideológicas, partidarias al interno de la Iglesia, y en cambio no se abordan los temas sustanciales y nos quedamos en la división por la división misma, ¿no? Un poco es eso. Con respecto, después me decía, la tercera es, entonces, Ahí el está, techo. en el chat, el tema de la esperanza en el sínodo, ¿sí? Sí. Si Bueno, yo le tenemos no, que poner un la techo verdad para es no que frustrarnos tanto, eso es lo que dice un claro, poco la pero pregunta. sería un poco, lamentablemente, lo otro sería decir, lo intentamos y falló, ¿no? Es un poco, o ya lo hemos intentado y no resultó. Yo creo que yo no he vivido prácticamente la iglesia previa al concilio, pero creo que la transformación del concilio ha sido lo suficientemente significativa, más allá de que hoy no se lo nombre específicamente, el rostro de muchos aspectos y muchas cosas de la iglesia han cambiado. Yo no me animaría a ponerle techo a nadie, sería para mí un crimen contra el espíritu, ¿no? Lo que puedo decir es que en esta exigencia de realismo que pide el Papa, también trabajemos juntos para que veamos las cosas posibles y las cosas que realmente podemos ir concretando en una línea, digo, de una sana gradualidad, ¿no? Hay temas que que exigen a lo mejor un mayor estudio teológico, temas que exigen alguna confrontación en todo el conjunto o en toda la geografía de la iglesia, pero yo no le pondría techo a nadie, ¿no? Me parece que eso no... Es verdad que sufrir la decepción es muy duro, es muy difícil, pero creo que tenemos todos derecho a esperar y a esperar que las cosas salgan bien, ¿no?
Bueno, aquí también está nuestro amigo Pablo, pastor metodista. Hola a todos, soy pastor metodista y me siento identificado, ahí se me fue, como parte de la iglesia hermana en algunos de los desafíos que plantea el obispo: formalismo, inmovilismo, y en esta pandemia el lugar de las personas y su salud como la salud de la creación. Temas claves, creo. Saludos. ¿Sí? Un Gracias. comentario de Pablo, un amigo también de la casa. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta en el chat. ¿Sí? Acá me están mandando a mi teléfono pregunta, porque sí, a ver, déjenme que busque. No sé cómo usar el chat, ¿sí? ¿Cuáles serían algunas de las causas del clericalismo? Ja. Algunas de las Y, causas del clericalismo en el laicado, ¿no? y bueno, a veces uno busca seguridades, las seguridades te las da el padre, o las seguridades porque el padre es el que estudió, el padre es el que se formó. Esa es una constatación que mucha gente sencilla sobre todo hace. Y en otras me parece que hay como una especie de negación del propio esfuerzo y quedar como un poco a la vera de lo que otros deciden. A veces en temas que muchas veces pasa una secretaria parroquial, te aplica un criterio o un tema con una rigidez que no es lo que el párroco piensa ni lo que la iglesia piensa, y te quedas helado de lo que significó para una persona algo que le han contestado mal o que le han dicho y que la ha dañado, ¿no? Yo estaba pensando en esa afirmación que usted hizo sobre el tema de sinodalidad versus no democracia, ¿no? Creo entenderla, pero me gustaría si puede ahondar en ese punto, porque a veces es como si uno imaginara, a ver, la idea de una iglesia más democrática. Bueno, caramba, la democracia parece tener tantas fallas y demás que también me da miedo decirlo, pero bueno, le propongo esa No, cuestión que usted yo afirmó. creo que la democracia es una interacción importante dentro de las ciencias políticas como método, como forma de gobierno. Incluso la Iglesia se ha referido más de una vez a la democracia como la forma que a la actualidad reviste las mejores características para garantizar la participación. Lo que yo me refiero más que nada era al caer en la idea, porque en la democracia también hay valor de las mayorías o de los números o de lo que significan a veces los abordajes de los temas, y creo que hay que, en la sinodalidad interviene el elemento de la tradición, de la contemplación de algunos aspectos de la palabra o de lo que la palabra nos quiere decir en algunos temas, los posibles aportes de los que son minoría, pero hay que tenerlos en cuenta. Creo que no juegan estas cuestiones al modo de lo que es las ciencias sociales, ¿no? O mejor dicho, de lo que uno estudia en ciencias sociales como democracia. En la participación, en el estilo, por eso hablé de palabra consensos. Me parece que incluso el sínodo ha sido convocado con tres palabras, ¿no? Comunión, misión y participación. Es decir, la idea de comunión de este cuerpo, al modo de lo que veíamos de San Pablo, es un punto importante, y muchas veces en algunas democracias lo que actúan son sectores que están enfrentados unos con otros de una manera tal que el triunfo de uno supone la negación o destrucción del otro. Eso sería impensable para nosotros en la Iglesia. Muy bien. No podría ser. Está bien. Ana Carolina Díaz dice, buenas noches. En algunos temas espinosos, a veces la opinión oficial de la iglesia difiere de la de los pastores que están en el llano. ¿Cómo conciliar eso? A ver, monseñor. Bueno, puede ser, o sea, también la opinión de los pastores que están en el llano es iglesia. Pareciera que se está refiriendo más a la jerarquía. En ese caso, la opinión de la jerarquía en algunos puntos no está dada los temas como que fuera la expresión, o no tiene la pretensión de definir, sino de expresar una opinión en un momento determinado.
a veces depende también, hay pastores en el llano que tienen la posibilidad de hacer llegar su opinión o de hacer conocer su situación, y eso también ayuda al pastor, al obispo o a la jerarquía en general a dar una mirada más, más concreta, más situada. Creo que hay cosas hay excepciones o situaciones que se dan en comunidades que son atendibles. En otras hay cosas que se pueden decir que no diríamos, necesitan como una reflexión. El pastor, el párroco o el sacerdote está en la trinchera y el obispo tiene que tener una mirada un poco más de conjunto. O sea, en ese sentido, creo que está más desafiada la opinión final de un obispo a tener un elemento de objetividad, si se pudiera, mayor. Al párroco o al sacerdote o a la gente pastoral de trinchera no siempre se le puede pedir eso porque está muchas veces urgido o exigido, ¿no?, por esa situación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no allí un comentario de Alicia. Mi reconocimiento especial al padre Marcelo, habiéndolo conocido a través de nuestro obispo por décadas, el padre Pedro Olmedo, quien lo aprecia especialmente. Y mi agradecimiento a la cátedra por el esfuerzo de organizar estos eventos. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias por la parte Bueno, que nos toca. aquí hay otra pregunta. Ximena, que creo que no es Ximena el nombre, pero pregunta cómo sienta el discurso del Papa a los movimientos sociales a nivel parroquial. Los sacerdotes y laicos están dispuestos a dar realidad a la palabra del Papa. No sé si es una pregunta, si es una afirmación. ¿Sí? Bueno, este nuevo sujeto social que es Juan Manuel. Los movimientos sociales han irrumpido en la historia reciente de la Argentina y en el mundo, ¿no? Los discursos o las charlas que ha dado, las alocuciones del Papa son muy ricas. Creo, de todas maneras, que a veces también las personas, todos estamos atravesados por las repercusiones mediáticas o las celebraciones a veces de clase. Hay algunos temas que por ser de clase media o por tener una cierta conciencia sobre algunas problemáticas, hay personas que se resisten a verlo de otra forma, y ahí se lo cuestiona al Papa, o se piensa que el Papa, por ejemplo, todo el tema del trabajo, como si el Papa no valorara el trabajo, o el Papa no hubiera de muchos modos llamado al empleo como una forma de dar dignidad a la persona, ¿no? Entonces creo que en este sentido el aporte de la Iglesia es el de dar visibilidad a estos movimientos sociales a través de este acompañamiento que tiene en el Papa, pero no solo en el Papa, sino en muchos obispos, una concreción muy importante de acogida y también, como decía, de acompañamiento, ¿no? Es decir, de ayudar también a visualizar horizontes más amplios que a lo mejor los que sugiere una constitución, un movimiento en particular. Y verlo en relación con otros sectores de la sociedad, verlo también en relación con un momento histórico concreto. Eso ayuda mucho y acompaña mucho. Quería comentarle que ya estamos concluyendo, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Hay algunas preguntas que se han hecho a través de los teléfonos, porque, bueno, no sabe manejar el chat. Agradece ahí Juan Manuel. Y con esto estaríamos terminando. Te agradecemos, Marcelo. Gracias a ustedes por la convocatoria. Y a todos los que están aquí con nosotros, ¿sí? Y a todas, ¿sí? Muchas gracias.